Buenas noches, queridos y queridas, nuevamente acá con ustedes, esta vez para hablar del Coronel no tiene quien le escriba. Una de las primeras novelas de García Márquez, es una novela brevísima, ya muy entretenida por lo demás y que tiene bastante relación con lo que vimos del boom de la novela latinoamericana. Bienvenidos entonces y espero que esta sesión les ayude con la lectura del libro. Para comenzar, recordemos el contexto histórico, ¿cierto? La novela se publica en el 61. El 59 ya fue la Revolución Cubana, que trajo todos estos aires de esperanza, de que un futuro mejor venía para América Latina, porque sin embargo ya habían empezado algunos golpes de Estado. Entonces la sociedad latinoamericana estaba triste, desesperanzada, como que no había esperanza en el futuro, en una libertad, o por otro lado algunos la mantenían a pesar de los golpes de Estado, pensando en un futuro mejor. Y este ciclo de forma de pensar se proyecta hasta finales de los 80. O sea, es una época larga de esperanza por un lado, por un mundo mejor, y por otro lado de tristeza por todo lo que está pasando en el atropello de derechos humanos, censura, etc. Entonces la novela va a mezclar a través del personaje del coronel, refleja esto que está pasando con cómo se siente el latinoamericano en aquel momento. Ojo también que hay que ser claros en algo, o sea, los niveles de pobreza en América Latina eran tremendos, eran terribles. Por lo tanto, la desesperanza, además del golpe de Estado, las situaciones políticas, eran atroces, ¿ya? Entonces vamos a tener que tener cuidado en que hay ciertos elementos que pasan como súper piola, así por debajo, que García Márquez los utiliza en la novela y los utiliza de manera magistral. Vamos a explicar algunos de ellos. El primer elemento que hay que tomar en cuenta es que en toda esta época de dictadura, de desazón política, de pobreza, había que lanzar la crítica, como lo hacen todos los escritores del boom, muy por debajo. Y cuando usted abre el libro, se va a encontrar que estamos ambientados en Colombia, un país que es el que más produce café en el mundo, pero sin embargo el primer párrafo nos dice que el coronel abre el tarro de café y raspa con una cuchara el último poco de café del tarro. Entonces uno dice, pero ¿cómo sea un país cafetero y la persona no tiene café? Entonces ya hay una crítica despacito. Luego señala que el piso es de tierra. Entonces tú dices, pero ¿cómo un coronel del ejército en un piso de tierra? O sea, te está dando algunas luces del nivel de pobreza, ni siquiera un piso de madera. Finalmente, en el párrafo que sigue, nos sitúa en lo siguiente, dice que el coronel espera que le llegue su pensión después de haber participado en la guerra civil. Ojo acá, es un personaje que participa en una guerra civil que efectivamente ocurrió en Colombia, la guerra de los 100 años, de los 1000 días, que ocurrió a finales del siglo XIX. Entonces nos coloca con un personaje histórico, nos sitúa en el siglo XIX, pero es una crítica que se hace al siglo XX por los niveles de pobreza y todo lo que está pasando, ¿ya? Entonces vamos a tener primero la crítica por debajo al tema de la pobreza que sí ocurre en América Latina, el tema de las guerras civiles, que es un elemento histórico, todos los países tuvieron guerras civiles, Chile tuvo una en el 1891, y sitúa esto en este contexto, pero sabiendo que además hace poco hubo una revolución cubana y que además habían golpes de Estado y pequeñas guerrillas en toda América Latina. Entonces, ¿qué hace García Márquez? Retrocede el tiempo para hacer la crítica a lo que estaba pasando en su propio momento, en su propio país, y ojo, no solo en su propio país, sino que en toda América Latina. Esta crítica social muy despacito, muy por debajo, y que puede ser interpretada como algo que ocurre no necesariamente en su país, sino que en cualquier parte del mundo. Es lo primero que nos sitúa García Márquez. Bueno, volvamos al personaje. Este coronel que representa la esperanza, eso del latinoamericano muy propio, que siempre vive pensando en el futuro, echando para adelante, que a pesar que el mundo se viene abajo, siempre con la esperanza. Bueno, este coronel había participado en la guerra civil que yo les nombraba, pero participó en su juventud, porque ahora ya tiene 75 años, y es un señor que vive esperando eternamente que se le pague su pensión del gobierno a aquellos soldados que habían participado en la guerra. Cosa que ocurrió históricamente en todos los países que tuvieron guerra civil. Acá en Chile pasó lo mismo con los veteranos de la guerra civil de 1891, pero pasó en toda América Latina. Entonces este caballero va todos los viernes, nótese, viernes. Los viernes, ¿se acuerdan que
muere Cristo y resucita después. Entonces, no es un día cualquiera, va todos los viernes, durante 15 años, a buscar la carta que certifica que su pensión se la van a pagar. Y pasa eternamente a buscar esta pensión que no llega. Muchos le dicen, oye, ¿sabes qué? Déjate de buscar la pensión, pero él sigue incólume, esperando que llegue esa pensión. Por lo que representa esta esperanza a ultranza. Un caballero, un señor que nunca pierde la cordura, que siempre mantiene la esperanza. Luego tenemos a su esposa, la anciana que vive con él. La anciana es más realista, ella es más práctica, ve que hay pobreza y lo único que quiere es tratar de echar mano a la venta de un gallo de pelea que era lo único que poseían de valor y que además el coronel alimentaba para tenerlo como campeón en las próximas peleas de gallos que iban a ir en enero. ¿Por qué? Porque la historia se empieza en octubre y termina en enero. Entonces él espera engordar su gallo de pelea y todo, y a pesar que no tienen qué comer, el único que sí tiene para comer es este gallo, que es la única esperanza, que además había sido propiedad de su hijo que falleció. ¿Ya? También vamos a hablar al tiro del hijo. Pero fíjense, ojo, no es un animal cualquiera, es un gallo. El gallo es el primero que canta en el día, el que da la esperanza del pueblo. De hecho, siempre se relaciona como método, como símbolo de la esperanza que tiene el pueblo en el futuro, el gallo. Porque el gallo sale en la mañana, anuncia el nuevo día, anuncia la llegada del sol. Y acuérdense que el sol es la vida, la vitalidad, etc. Entonces, los elementos simbólicos también están muy bien trabajados. Y otra cosa, el coronel espera una carta. Y la carta también tiene ese simbolismo de que cuando nos llega una noticia estamos esperando que un ciclo se cierre, etc. Entonces, muy bien barajados estos simbolismos. 15 años esperando la carta del coronel y con la esperanza de 3 meses ya para resolver el tema de que este gallo de pelea le traiga la fortuna antes que le llegue la carta. Como ya habíamos dicho, el tema de la crítica social, la crítica política, también pasa bien despacio con el tema del hijo. Del hijo sabemos pocas cosas, pero sí sabemos. El hijo es el joven, el rebelde, ¿cierto? Por el hecho de ser joven y ser rebelde, siempre juventud y rebeldía van de la mano. Pero el hijo aparece poco y lo que se sabe es que murió repartiendo propaganda política contra el gobierno. Es decir, era una persona que estaba en oposición a todo lo que estaba pasando, la pobreza que había en Colombia, etc. Y murió repartiendo propaganda política al respecto. Entonces está esta crítica, ¿cierto? También a lo que estaba ocurriendo en lo político. Pero eso pasa así como piola, pasa como ¡fum! Por acá pasa. Así que ojo, esos elementos son propios también del boom latinoamericano. ¿Ya? Finalmente, ya en el término del libro, el coronel únicamente al final de la historia grita rabia, pero no sabemos si rabia porque va a cambiar y asume el realismo, o es rabia contra el sistema, o va a mantener la esperanza, o ya cayó en la desesperanza, no lo sabemos. Pero el libro termina con el siguiente diálogo. Se quiere vender el gallo, se pelea con la mujer si va a vender el gallo no, porque ya no tienen que comer. Entonces la mujer le dice, bueno, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a comer? Y el coronel, que representa, ¿cierto?, a todo este pueblo que tiene esperanza, que ama el arte, y le habla este realismo diciendo, bueno, ya ponte las pilas, pues esto está mal, tenemos que hacer algo, ¿qué vamos a comer? Y él se para, mira a su mujer, agarra este gallo que simboliza la esperanza y él mismo la esperanza también, y dice, vamos a comer mierda, y le grita fuerte. Entonces tú no sabes qué va a pasar, qué significa ese que la esperanza también se enoja. O sea, se agotó el coronel, se enojó. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Hasta cuándo resiste América Latina las desigualdades sociales? ¿Sigue pensando en el futuro sin hacer nada? ¿O se revela ante lo que está pasando? Y pasa piola, pero eso es, creo yo humildemente, que eso es lo que representa ese grito desesperado con esa grosería, porque nunca se descompone este personaje. Espero les haya gustado esta motivación a la lectura, y aprovecho para mantener un saludo grande a Benjamín Béjar, que me pidió que hiciera un video para explicar un poco el libro. ¿Ya? Espero les sirva, chicos, y que les vaya muy bien. Como siempre,
se les quiere un montón.